Regístrate en el canal Señora Hermosa. María soñaba desde hacía mucho tiempo con visitar Rusia, desde que descubrió que había nacido en este gran y misterioso país. Por ello, la joven respondió con gusto al ofrecimiento de participar en el Programa Internacional de Ayuda a la Infancia. Cardiólogos y otros especialistas de Estados Unidos viajarían a diferentes ciudades de Rusia para intercambiar experiencias y tratar a los niños que quedaron sin el cuidado de sus padres. Doble golpe. Y Rusia y los huérfanos. María simplemente no podía perderse eso. Y consideró la oferta como una señal desde arriba. Aquí está, en ese mismo momento. Es hora de que ella regrese a su tierra natal. Quizás incluso aprenda algo sobre sus verdaderos padres. Los encontrará y les preguntará por qué la dejaron en el orfanato hace tantos años. Probablemente tenían algunas razones serias para ello. No, María no guardaba ningún rencor contra su padre y su madre biológicos. Michael y Brenda, las personas que la criaron, dijeron repetidamente que simplemente no dejan a sus hijos así. Achacan todo a circunstancias muy graves. Eras una niña hermosa y sana, solo una niña regalada, sonrió Brenda, recordando sus primeros años como hija adoptiva. Nadie podría haber rechazado semejante angelical. Sino algo completamente inmejorable. Quizás tu madre todavía era una colegiala, o no tenía dinero para mantenerte, quién sabe qué más. Brenda y Miguel. Eran personas bondadosas y sabias, a quienes Dios no les dio hijos propios, pero la pareja no se desesperó. Aún así crearon una familia grande y feliz. Ahora tenían 9 hijas e hijos adoptados. María fue la primera, la mayor. Todo empezó con ella. Brenda y Mako decidieron que si no podían tener su propio hijo y tenían la oportunidad de darle una infancia feliz, tendrían que tomar a un niño o una niña que no tuviera padres y darles amor, cuidado y protección. Ambos tomaron descansos en sus trabajos. Quería algunos cambios en la vida. Donde quiera que iban mis cónyuges, visitaban hogares y refugios para niños. Miraron a los niños, a las condiciones en las que viven estos niños, y aún más fuerte, decidieron adoptar un niño. Pensamos que lo haríamos tan pronto como llegáramos a casa. Mako sacudió la cabeza cuando la recepcionista principal le contó la historia de su aparición en su familia. Pero resultó diferente. Te vimos en uno de los orfanatos de Rusia. Y nos dimos cuenta, aquí está ella, nuestra hija. Inmediatamente nos dimos cuenta de que no iríamos a ningún lado sin vosotros. Grandes ojos azules, tan brillantes y puros, cabello claro rizado en la cara. Brenda sonrió al recordar su primer encuentro con María. Corriste hacia nosotros, agarraste mi falda con tus manos esponjosas y me miraste. Mi corazón estaba temblando. Era difícil hacer que una chica de un país extranjero fuera así. Brandy y Mako tuvieron que conectar sus conexiones y analizar todo tipo de instancias. Pero al final todo salió bien. Los felices padres regresaron a casa con el niño tan esperado. Y tenían una vida completamente diferente. Brenda y Mako, por supuesto, planeaban quedarse con el bebé, pero no tan pronto. Cuando apareció María, todavía no había nada listo. Tuve que apresurarme a reparar la habitación de los niños, comprar algunas cosas para la niña, pero fueron aplausos muy agradables para los cónyuges. El bebé tenía solo 1 año y medio. Todo lo que los padres adoptivos sabían de ella era que un día simplemente la dejaron en la puerta del refugio. Como en algún cuento de hadas, envuelto en mantas de lino. Fue bueno que por la noche los niños tuvieran calor y el niño no pasara frío con el viento frío. María estaba a solo un par de horas de nacer. Por supuesto, su madre la estaba buscando, pero nunca la encontraron. No es de extrañar que una mujer que había nacido niña no estuviera en el hospital. Y así era lo más probable. Estaba ocultando el embarazo. Dio a luz en casa y arrojó al bebé en la puerta del orfanato. Estamos muy agradecidos con tu madre por darte a luz y no tirarte a la basura, sino traerte al refugio donde pudimos encontrarte. Sonrió Brenda. Y ella todavía te amaba, te cuidaba, le dijo Michael a su esposa. No le eras indiferente. Ella te envolvió en una manta y te llevó a donde se suponía que debías estar a salvo.
Estas palabras de su padre adoptivo llenaron de calidez a María, que aún era muy pequeña. La amaban. La amaron toda su vida. Primero, su madre, que no podía dejar sola a su hija recién nacida, tenía que estar presente y le resultó difícil separarse de su bebé. Luego, los padres adoptivos, Michael y Brenda, criaron a María con amor y aceptación. En el momento en que María se enteró de su historia, ella apenas era. Antes de eso, se consideraba la única hija de Brenda y Michael, el mayor. 8 hermanos y hermanas aparecieron más tarde, uno tras otro. Los padres sacaron a los niños del orfanato. Además, se trataba de niños con problemas de salud. Brenda y Michael los trataron y rehabilitaron, logrando resultados aparentemente irreales. Cindy, la niña, no caminaba, ni siquiera se sujetaba la cabeza. Y ahora juega al fútbol con los chicos del barrio de su vecina. Lleva años en cuidados intensivos. Brenda estaba en el hospital con ella y en casa recuperaban constantemente a Cindy. Y ahora la niña no solo camina, sino que corre. El niño, cuyos médicos llevan poco tiempo atendiendo a los enfermos. O 10. Tenía graves problemas cardíacos. Cuando llegó con su familia, María pensó que solo tenía 2 años. Pero resultó que Tana ya tenía 7 años. Los problemas de salud fueron un gran problema para Tana. Tana tuvo varias cirugías y ahora es un hermoso adolescente de años. Tiene la habilidad de dibujar. Michael inscribió a su hijo en una escuela de arte. Y las obras de Tana ahora se exhiben en prestigiosos concursos. A menudo reciben premios y luego Brenda celebra la festividad para toda la familia. Por cierto, fue la historia de Ten la que influyó en la elección de María de la profesión. Entonces se interesó seriamente por el diagnóstico de su hermano adoptivo y su tratamiento, se sumergió en todos los matices y poco a poco llegó a la conclusión de que quería ser cardióloga. Y precisamente el de un niño, para darles a los niños la oportunidad de tener una vida larga y feliz. María creía que, a diferencia de los otros hermanos y hermanas, Brandy y Michael la querían. Incluso se parecen, los 3. Pero la operación que necesitaba la nueva chica Roxanne reveló una verdad inesperada. El bebé necesitaba un trasplante de riñón. Se suponía que la intervención provocaría una gran pérdida de sangre. Era necesario obtener sangre de un determinado grupo. Brenda, Michael y María donaron sangre para analizarla y determinar quién es adecuado para Roxanne como donante. Desafortunadamente, los niños encontraron otro asistente. Todo salió bien. Pero entonces, al ver los resultados del análisis, María se quedó, y llegó a una conclusión impactante. Ella no puede ser la hija de Michael y Brandy. Ella no puede con tales indicadores. María ya estaba. Se estaba preparando para ingresar a la Facultad de Medicina y sabía mucho sobre genética. La niña les hizo una pregunta a sus padres. Ellos no se negaron y le dijeron la verdad a su hija, recogiendo las palabras con cuidado. Por supuesto, lo que se escuchó sorprendió a María, pero el mundo no volvió la cabeza por ella. ¿Qué diferencia hay si Michael y Brenda todavía la aman y se preocupan por ella? María sintió su apoyo y aceptación. Pero claro, ahora la niña no pudo evitar pensar en su origen. Entonces el sueño de visitar Rusia se hizo realidad. Es interesante ver el lugar donde naciste y donde, quizás, vivan tus parientes consanguíneos. Y me gustaría ver a estos mismos parientes consanguíneos. Solo para aprender más sobre mí. Por esa época María empezó a aprender ruso. No fue tan fácil. Difícil, numerosas reglas, sonido inusual. María atravesaba constantemente el camino de un idioma desconocido y muy difícil de aprender. Porque sabía que tarde o temprano visitaría Rusia. Y sería fantástico si para entonces pudiera entender a la gente de su tierra natal. El duro trabajo dio sus resultados. Muy pronto María aprendió a entender ruso con fluidez. Incluso si hablaban rápido, ella logró escuchar y reconocer cada palabra. La conversación fue mucho peor. María sabía que le estaban explicando al ruso quebrado y con un acento terrible, pero en ese momento no se dio en absoluto, ya que la niña no lo intentó. El tiempo iba pasando.
María estudió, ayudó a sus padres con sus hermanos y hermanas, conoció a sus amigos, creció. Después de la escuela, la niña ingresó a la Facultad de Medicina, como quería. Le dieron una beca. Brenda hizo un verdadero festín. ¿Y Miguel? María vio que el padre adoptivo estaba tan molesto que casi lloró. Estaba muy orgulloso de su hija mayor. Entonces María salió de casa por primera vez. Extrañaba, por supuesto, a Brenda y Michael, la risa de los más jóvenes, pero pronto una nueva vida la capturó por completo. Estudiar, conocer, trabajar, definitivamente no había tiempo para hacer holgazanes. María obtuvo el título de doctora. Mientras lo soñaba, se convirtió en cardióloga. La niña quería conseguir un trabajo más cerca de su familia. Pero fue invitada a un gran centro médico ubicado en la capital. Por supuesto, María no pudo rechazar tal oferta. Su familia, como siempre, la apoyó. Sus padres adoptivos lograron brindarle a María un respaldo confiable. Al sentirlo, pudo avanzar cada vez más hacia su sueño. María trabajó durante varios años sin parar. A veces incluso se quedaba despierta hasta tarde en el trabajo, entrenaba sus habilidades, adquiría experiencia y se sentía más segura en su operación. Tenía muchas victorias sobre sus hombros. Algunos casos parecían tan difíciles que daba miedo abordarlos. Pero los pequeños pacientes debían tener al menos la oportunidad de llevar una vida sana, y María se la dio. Muchos se recuperaron más tarde. Y fue la mejor recompensa para María. Hubo otros casos, muy tristes y trágicos. Sucedió muy raramente. María estaba cada vez preocupada, se lo tomaba todo muy en serio, aunque sus compañeros, como uno solo, decían que era destructivo para el médico. Pero María no podía hacer otra cosa. Ella no podía hacerlo todavía. Su vida y su duradero romance sucedieron. Aún así, María no solo era una cardióloga interesada en su negocio, sino también una hermosa joven. Por supuesto, fue difícil encontrar tiempo para una cita en una agenda apretada, pero la juventud tomó lo suyo. Y María logró compaginar vida laboral y personal. Eran relaciones fáciles y no reducibles. María estaba feliz desde el fondo de su corazón. Me sentí inmerso en la admiración de los jóvenes. Caminaron por los hermosos lugares de la ciudad, fueron al cine y a restaurantes, visitaron exposiciones, bailaron en discotecas y conocieron el amanecer. Fue hermoso y emocionante. A María le gustaba sentirse bella y deseable y ver en los ojos de sus compañeras el interés y la admiración. Pero no llegó a relaciones serias. En primer lugar, porque era bueno divertirse con estos chicos, divertirse, pero como compañera de vida, María no imaginaba a ninguno de ellos. Y era demasiado pronto para pensar en esto. No, en el futuro María quería un hijo, quería una familia, pero ahora lo principal para ella era el trabajo. Por cierto, no todos sus fans estaban dispuestos a aceptar esto. Algunos incluso empezaron a envidiarla por su trabajo. Parecía divertido y lamentable a los ojos de Mary. Con mujeres así, fácil y sin arrepentimientos, se detuvo todo tipo de comunicación. Y de inmediato. Y luego, en la vida de María, apareció Leonard. Era mayor que casi años. Enseñó anatomía en la Universidad de Medicina. En el hospital, Leonard visitaba periódicamente algún trabajo. Alto, hermoso, alto. María quedó sorprendida por su forma de hablar. La voz de Leonardo era tan tranquila y pacífica. Quería escucharlo sin cesar. Y sus ojos, ojos negros, estaban iluminados por la sabiduría y la bondad. María supo por sus compañeros que Leonardo estaba divorciado. Del primer matrimonio temprano tuvo un hijo, que estaba terminando la escuela. Completamente crecido. Un día, Leonard le sonrió. Cálido y sincero. Esto sucedió durante el turno de otra María. Se encontraron accidentalmente en un pasillo vacío del hospital. María no sabía que Leonard había vuelto a su centro. Su corazón latía muy rápido cuando de repente lo vio. Y luego esta sonrisa de Leonard, dirigida exactamente a ella. Porque no había nadie más cerca. Hablaron.
Surgió esta atracción mutua, que siempre se entrega con tanto cariño al corazón. Como resultado, Leonard invitó a María a una cita. Admitió que la había estado observando durante mucho tiempo, porque a María le gustó de inmediato. Esta información hizo que la cabeza de la mujer diera vueltas, como si hubiera escuchado un cumplido de un chico guapo por primera vez. En general, empezaron a encontrarse. Y luego Leonard sugirió mudarse a su casa. María estuvo de acuerdo de inmediato. Alquiló un apartamento no lejos del centro médico donde trabajaba. Y Leonard tenía su propia casa en un prestigioso barrio de la ciudad. Un espacioso bungalow con piscina en el patio. Leonardo estaba tranquilo. Siempre supo qué hacer, qué decir, qué elegir. El hombre envolvió a María con calidez y cuidado, lo que, por supuesto, hizo muy feliz a la mujer. Sus antiguos soldados de caballería eran demasiado ligeros en comparación con Leonard. A su lado, María se sentía como un muro de piedra y era agradable, pero no por mucho tiempo. Leonard era tranquilo, confiable y muy predecible. Parecía ser responsable de sí mismo y de María. Leonard tomó decisiones importantes, mantuvo todo bajo control, hasta el más mínimo detalle. María pudo relajarse y simplemente nadar a lo largo del arroyo, dándose cuenta de que su amado se encargaría de todo. Al principio a la niña le gustó. A ella realmente le gustó. Le parecía que había encontrado al único con quien podía conectar su destino. Leonardo se convertirá en un marido maravilloso y un padre ideal. Pero pasó el tiempo y María empezó a insistir en el comportamiento de Leonardo. Se suponía que todo sería como él pensaba que era necesario. Las objeciones de María y sus deseos, que iban en contra de los deseos de Leonardo, se desviaban suavemente. Leonardo logró manipular a María, obligándola a ponerse de su lado, y un día la niña se dio cuenta claramente de ello. Quería encontrarse con sus amigos en el club, bailar, divertirse. Y María no la dejó ir a la fiesta. No es que ella fuera a prohibirlo, no. Pero de alguna manera la llevó suavemente al hecho de que ella se negó. María se dio cuenta de que Leonard no la dejaría desarrollarse ni hacer sus cosas favoritas. Él estaba en contra de que ella estudiara en Boston, porque tendrían que separarse durante 6 meses. También la convenció de que rechazara horas adicionales de práctica en el centro médico. Su opinión fue considerada la única correcta. María se sintió culpable por ver las cosas de otra manera y trató de ocultarle sus verdaderos pensamientos a Leonardo para no molestarlo. No, ella no tenía miedo de su ira. Tenía miedo de algo más, de la decepción en los ojos de Leonardo. Una vez María se dio cuenta de que se estaba perdiendo junto a Leonardo. Este hombre tuvo una enorme influencia sobre ella, paralizando su voluntad. Fue difícil. María amaba mucho a Leonardo y al mismo tiempo se dio cuenta de que tenía que dejarlo. No demasiado tarde, hasta que se perdió por completo y se olvidó de sus sueños y aspiraciones. Y este trabajo se puso patas arriba en Rusia. María no solo soñaba desde hacía tiempo con visitar su tierra natal, sino también con el proyecto de ayudar a los huérfanos. Leonard no apoyó su querida decisión. Era lo esperado. María ni siquiera dudó que el hombre consideraría este proyecto una bendición. Un país lejano y peligroso es un proyecto dudoso, pensó el hombre. Estoy en contra de que vayas allí. Y entonces María se abrió paso. Le contó a Leonardo todo lo que había en su corazón. La mujer intentó transmitirle al hombre que no era de su propiedad, que tenía sus sentimientos y planes, que era conmovedora al lado del hombre que la hacía bailar a su ritmo. María hablaba con emoción, incluso a veces gritaba, lloraba, se rompía las manos. Fue duro y aterrador para ella. Ella todavía amaba a Leonardo. Él todavía tenía poder sobre ella. Leonardo escuchaba con calma, casi indiferente, miraba a María como si la hubiera visto por primera vez, como si nunca la hubiera conocido, como si nunca la hubiera interrumpido. María estaba enojada, decía cada vez más fuerte, quería llevarle a este hombre todo su dolor, toda su decepción. ¿Por qué estás tan descontento conmigo? Probablemente deberíamos separarnos, preguntó Leonard cuando María finalmente se calló. Es tan simple. Ni siquiera intentó convencerla de que se quedara, ni prometió arreglarlo.
María no estaba preparada para escuchar tal cosa. Para separarse, la chica volvió a preguntar. Bueno, sí, es lógico si no estás contento con estas relaciones. Todo era sencillo y lógico para Leonardo. En su rostro, María no leyó ningún arrepentimiento ni tristeza. Quizás, por supuesto, el hombre pudo ocultar sus emociones. No podía ser un monstruo tan insensato. Casi como un robot. Aún así, vivieron juntos durante más de un año. Y María se fue. O mejor dicho, huyó de Leonardo hacia una nueva vida. Y el viaje a Rusia resultó ser un desastre, por cierto. Ella verá su patria histórica. María había estado soñando con eso durante mucho tiempo. Pero ella no tuvo tiempo. Trabajo, estudios. Y entonces, de repente, surgió la oportunidad de dejarla ir. María esperaba que el cambio de situación la ayudara a olvidar su relación con Manor. La ayudará a recuperarse. Después de todo, su alma no estaba llena de los sentimientos y emociones más agradables. María incluso perdió peso con la experiencia. Todavía sentía sentimientos dobles por Leonard. Él todavía la atraía y al mismo tiempo la asustaba con una especie de indiferencia y falta de sensibilidad. Leonard era como un robot. Desempeñó, y al más alto nivel de sus funciones, su trabajo. Cuidar a la mujer con la que vive. Incluso se mostró amable y ayudó, por ejemplo, a los futuros estudiantes. Al mismo tiempo, sus allegados debían obedecerle sin objeciones. Su opinión significaba poco para él. Pero también en el ámbito emocional Leonard experimentó claramente algunos problemas graves. Calculó mal los sentimientos de los demás y él mismo no era capaz de tener sentimientos fuertes. ¿Quizás sea algún tipo de trastorno psicoemocional? Sucede. Leonard no parecía una mala persona. María no quería lidiar con estos problemas. Entendió que estar con Manor simplemente la haría perderse a sí misma. Y lo mejor para ella era dejar lejos a esa persona, huir. En este sentido, Rusia era un lugar ideal. Michael y Brenda, como siempre, apoyaron el deseo de su hija de llegar a su tierra natal. Solo le pidieron que tuviera cuidado. Después de todo, era un país extranjero, con gente y reglas completamente diferentes. María les aseguró que todo estaría bien. Ella ya estaba anticipando un viaje emocionante. Y aquí está María en Moscú. Una ciudad enorme con amplias avenidas, edificios de varios pisos. El hospital donde se suponía que trabajaba María le proporcionó un albergue en pleno centro. Una pequeña habitación con comodidades, una cama, un armario, una mesa, un televisor, todo lo necesario para unas vacaciones cómodas. Las condiciones son excelentes. Sobre todo porque María entendió que solo vendría aquí a pasar la noche. Hubo mucho trabajo, mucho. Aquí las niñas eran útiles para aprender ruso. Por supuesto, el traductor estaba en el equipo, pero era mucho más agradable y, por cierto, más rápido comunicarse con nuevos compañeros en su lengua materna. Además, esto provocó el respeto universal. A estas personas les gustó mucho que la extranjera María supiera ruso. María se puso a trabajar. Pasó por todo un intercambio de experiencias. La fila de huérfanos que necesitaban tratamiento era impresionante. María estaba feliz de poder ayudarlos. Hace muchos años ella era la misma pequeña huérfana, despreocupada, cuidando a sus padres cerca. Lo mismo indefenso, solitario. Su corazón se encogió al pensar en ello. Por supuesto, María casi nunca pensó en Leonardo. Sus esperanzas se vieron cumplidas. Nuevas impresiones alejaron de su cabeza y de su corazón las experiencias anteriores. Y fue simplemente maravilloso. En su tiempo libre, que no era tanto, María paseaba por la ciudad. Simplemente deambuló por las calles y los barrios, visitó museos y exposiciones. La mujer lo sabía. Hace muchos años nació en esta ciudad. No se sabe en qué zona nació, pero acabó en un orfanato. María incluso fue a verlo. Brenda y Michael le dijeron la dirección. Por supuesto, María no reconoció la zona. Era demasiado joven para recordar algo.
Pero la mujer sintió una conexión inexplicable con estas zonas. Aquí todo era bueno y tranquilo, como en casa. A María le gustaba simplemente pasear por las calles de la gran ciudad, mirar a la gente. Quizás alguien de sus familiares estaría al acecho entre la multitud. Pero María, por supuesto, difícilmente entendería que se trata de una persona nativa. María tenía muchas ganas de saber su historia. Tal vez incluso encuentre una madre con un padre o parientes, hermanos y hermanas. Pero Michael y Brenda dijeron que era imposible. Intentaron saber más sobre el destino de su hija, incluso cuando sacaron a la bebé del orfanato. También querían saber sobre su chica anterior, para poder entenderla mejor. Pero no salió nada. La mujer o niña que arrojó al bebé en el porche del orfanato buscaba a la policía, pero no la encontraban. Si los representantes de las fuerzas del orden no lograron encontrar a la madre de María, ahora no hay nada en qué pensar, especialmente después de tantos años. Una vez, mientras caminaba por el parque cerca del hospital, María conoció a un joven. Él se acercó a ella. Él sonrió y se presentó en inglés. Su nombre era Max. Dijo que trabajaba en el hospital. El conductor lleva las pruebas al laboratorio. Se dio cuenta de María hace mucho tiempo, pero tenía miedo de acercarse a ella. En parte porque es una chica muy guapa, en parte por su origen, extranjera al fin y al cabo. Max habló con un acento tan lindo y tan encantador, un poco avergonzado, sonrió, que María simplemente no pudo pasar de largo. Y últimamente me sentí solo conmigo mismo. Quería comunicarse y participar. María también la llamó por su nombre y aceptó caminar con Max por el parque. Prometió mostrarle algunos de sus rincones, que poca gente conoce. Cuando el joven preguntó si María hablaba ruso, ella asintió en señal de negación. Primero, entonces sería necesario explicar por qué aprendió un idioma tan difícil, y era demasiado pronto para eso. En segundo lugar, el acento de Max, le gustaba mucho María. Quería oír su discurso, lo quería todo. Y ella misma dijo que no muy bien. Le preocupaba que su acento le pareciera divertido o ridículo. En general, el conocimiento del ruso por parte de María seguía siendo un secreto para Max. El joven fue un interlocutor maravilloso. Compensó fácilmente la falta de conocimiento del inglés con gestos y expresiones faciales. María lo entendió perfectamente. El chico estaba realmente sorprendido. Le mostró la parte antigua del parque, las terroríficas estatuas de la época soviética, la vegetación herbácea, el escenario abandonado, el viejo columpio que se balanceaba. Quizás esta parte del parque ya estaba abandonada cuando nació María. La chica sin parar hizo clic con la cámara de su teléfono. Todo esto recordaba la decoración de una película de terror. Max claramente disfrutó la impresión que este lugar tuvo en María. Luego caminaron mucho más. Incluso fueron al parque de diversiones. Fue muy divertido. Por la noche, Max la llevó al dormitorio. Y finalmente, alzando hacia ella sus brillantes ojos grises. Admitió que hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien. María respondió que ella sentía lo mismo. Los jóvenes intercambiaron sus teléfonos y pasaron la noche escribiendo. María tenía mariposas en el estómago. Hacía mucho que había olvidado los sentimientos. Como en su juventud, en la primera etapa de su amor. María no pensó que algo así fuera posible en su vida después de la separación de Leonard. Comenzaron a encontrarse. A Max siempre se le ocurrían lugares interesantes para una cita. Cada encuentro con él era un día festivo. ¿Barrera del idioma? Parecía no existir. María todavía ocultaba que sabía ruso. Ahora resultaba algo incómodo admitirlo. Max, por supuesto, se sorprendería si ella no dijera esto por primera vez. Pero se comunicaban perfectamente en inglés, que el joven conocía al nivel del programa escolar. Esto fue suficiente para entendernos. A veces María pensaba que no necesitaban palabras para nada, ya tenían suficientes miradas. La relación se desarrolló muy rápidamente. Después de un par de semanas, Max sugirió mudarse a su casa. Un paso bastante serio, por supuesto. María casi sin dudarlo aceptó.
Fue fácil y divertido con Max. Todos los pensamientos tristes estaban desapareciendo y se suponía que debía sonreírles. Eran unas vacaciones para un hombre, una ciudad alegre y conocida, que podía descansar. María fue tomando su actitud ante la vida. La vida es un juego, un viaje apasionante, un mar de oportunidades, y no una rutina gris, llena de reglas y restricciones estrictas, como pensaba Jan. Max siempre consideró los deseos de María. Es más, parecía haberlos adivinado. Una increíble familia de almas. Max a menudo le admitía a María que sería muy difícil para él cuando ella regresara. No puedo imaginar cómo afrontaré esto. Los ojos del joven cuando dijo estas palabras se veían inusualmente serios y tristes. Ya eres como aire para mí. No me di cuenta de cómo sucedió. El contrato de María con el hospital estaba llegando a su fin. Pero por el bien de Max, su novia lo retuvo por un mes más. No quería separarse del hombre al que parecía haber amado con todo su corazón. Un día María tuvo 3 días libres. Fue una suerte increíble. Max decidió aprovechar este tiempo para presentarle a María a su familia. Verás, tenemos una relación muy seria. No es solo una historia corta, es algo más grande. Y quiero presentarte a tus padres. Les conté mucho sobre ti. María estaba un poco avergonzada por sus padres. Sí, yo. Max estaba confundido. Quería hacerlo diferente, más solemne y original, pero como resultó así. El joven sacó una caja del bolsillo de sus jeans y se la tendió a María. ¿Te convertirás en mi esposa? La niña se sentó en el borde del sofá para no caerse. ¿Y qué? Acaban de hacer una propuesta. Max, es maravilloso. El mejor del mundo. Pero la vida en común, la boda, son muchas las cuestiones que deben resolverse. ¿Dónde vivirán? ¿En Max o María? ¿Cómo se verá? Pero Max miró a María con los ojos abiertos y estaba esperando una respuesta. Era Max, querido, amado, encantador, tan sensible y atento, tan alegre, tan distinto del aburrido Leonardo que acababa de hacer lo que María le dictaba su voluntad. La propia María siempre quiso estar al lado de este hombre. Él tampoco puede imaginar la vida sin ella. ¿Cómo puede negarse? En lugar de responder, María abrazó a Max y lo besó. Esto significó sí en todos los idiomas del mundo. Al día siguiente fueron al pueblo donde vivían los padres de Max. Le contó mucho sobre su infancia en el pueblo a María. Fue una historia divertida y emocionante. La niña quería ver el lugar donde todos giraron. El pequeño y acogedor pueblo estaba literalmente ahogado en el verdor. Casas bonitas, vallas cuidadas, niños durmiendo en bicicletas. Todo esto no se parecía al lugar donde creció María, pero los paisajes en sí eran muy claros para el corazón. Quién sabe, tal vez nació en un pueblo tan pequeño, cerca de Moscú. Por cierto, esto es muy posible. La casa de los padres de Max resultó ser grande, de 2 pisos, con ventanas y un jardín bien cuidado, como en el cuento de hadas. El padre y la madre de Max quedaron sorprendidos por su edad. Eran muy jóvenes. Bueno, probablemente sea común en el pueblo tener hijos temprano. O tal vez la vida al aire libre influyó en el aspecto de los jóvenes Irina y Serga. María fue invitada a la casa a la mesa cubierta. Simplemente se derrumbó por todo tipo de golosinas. Los ojos de María estaban muy abiertos. Algunas ensaladas eran de varias variedades. Los padres de Max no hablaban inglés. María fingía que no sabía ruso. Bueno, eso es lo que pasó. Este momento también fue el que la puso nerviosa. Decidió que se lo contaría a Max, pero luego lo imaginaría como una broma divertida. Mientras Max era traductor, intermediario entre los padres y supuestamente no los entendía, María. La conversación fue divertida y no forzada. María no debería haberse preocupado. Los padres de Max resultaron ser tan sencillos y alegres como él. Una manzana de una manzana, como dicen. María tuvo muchas palabras agradables. Era hermosa, increíble e inteligente. Era muy joven, médica e incluso cirujana. Fue divertido. María bebió un poco,
relajada. Allí, en una casita acogedora, se sentía completamente sola. Sin embargo, sucedieron algunas cosas extrañas en la mesa. Por ejemplo, un día Irina le hizo a su hijo una pregunta extraña en ruso. No sabe con certeza por qué la trajeron aquí. Max asentía fuertemente. Ninguna de las personas en la mesa sabía que María entendía todo. Las preguntas de Irina parecían inusuales. Pero tal vez simplemente estaban preparando una sorpresa para los invitados. Al cabo de un rato, de pronto Sergei, dándose palmadas en los hombros, dijo, «Tu María te valora mucho». María lo volvió a hacer, porque no entendía nada, pero lo pensó. ¿Dónde está? Allá. ¿Dónde valoran a personas como ella? Y, en general, el comentario de Serga de alguna manera resonó en el oído. Era como si estuviera hablando del prometido de su hijo, pero de algún amigo. Todo lo demás salió bien. La mesa estaba cubierta por un ambiente agradable y cálido. María vio que a los padres de Max les gustó y esto no pudo sino deleitarse. Se acostaron tarde. María se quedó dormida, como si su cabeza tocara una almohada suave. Estaba cansada. De emociones, de impresiones, de un largo viaje. Y el aire aquí era algo inusual. Estaba un poco borracho. María se despertó temprano en la mañana. Apenas amanecía fuera de la ventana. Max no estaba cerca. Quizás fue al baño. ¿Qué despertó María? La muchacha no comprendió esto de inmediato. Y luego adivinó. Se escucharon voces desde abajo. La niña siempre dormía tranquila. Probablemente escuchó esta conversación y durmió como si nunca hubiera sucedido. Sobre todo porque la audiencia en la casa fue excelente. «¿Ella sabe lo que necesitamos?», preguntó alguien Irina. María estaba preocupada. La niña de alguna manera comprendió de inmediato que se trataba de ella. Se le puso la piel de gallina fría en la espalda. «¿Algo así?», preguntó Irina ayer en la mesa, una y otra vez. «No», respondió Max con confianza. «¿Y ella no entiende ruso, es seguro?». La voz de Serga cedió. «Ninguna palabra. Vivimos juntos durante casi un mes, lo noté». María se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. Se escuchó mejor así. «Le preparé medicinas para la cena», dijo Irina. Ella salió de allí rápidamente. «Le daré una dosis normal en el desayuno. Perderá la voluntad, pero se moverá. Se comprueban los medios. ¿Cómo es posible que esto no vuelva a suceder esa vez? Estoy seguro de que no te excederás». Era una voz masculina completamente desconocida. «Debe subir al avión con sus propios pies». Serina respondió. «Si el trabajo se hace con calidad, obtendrás más dinero. La chica es preciosa, por supuesto». «Bien hecho, Max. Una rubia, alta, bien formada, con apariencia de modelo. Valoramos a esas chicas». María murió. Había un ruido en sus oídos, su cabeza daba vueltas. Volvían a hablar de algún tipo de accidente. Esta vez fue imposible atribuirlo a una tradición inusual del pueblo o a un malentendido. Algo extraño e incomprensible estaba sucediendo. Completamente inesperado, aterrador. «Max, él no está con ella, está en contra de ella, es obvio». La persona a quien María amaba con todo su corazón y que parecía serle leal, también está involucrada en algún plan incomprensible. En el primer piso continuaron hablando, discutieron el vuelo de la mañana, el camino al aeropuerto, los documentos que María, según tenía entendido, debía entregar a algún país árabe. Todo esto era muy peligroso. María entendió que tenía que esperar a que Max entrara a la habitación o alguno de sus padres, que probablemente no son sus padres en realidad. En general no vale la pena esperar. Si bien todavía tiene la oportunidad de salir de aquí, no saben lo que ella sabe y, cuando lo entienden, no la dejarán ir. Retendrán o se desharán de la víctima demasiado consciente. Continuaron discutiendo los detalles del terrible plan a continuación. María, por supuesto, quería saber los detalles, quiénes son estas personas, qué quieren hacer con ella.
Pero la vida era más importante, hay que aprovechar el momento mientras allí comunican con total confianza que su víctima duerme dulcemente, incluso sin sospechar que la nueva está en peligro. María abrió silenciosamente la ventana y entró en la habitación, refrescándose temprano en la mañana. Ella miró hacia abajo. Lejos del suelo, pero cerca de la pared de la casa, crece un manzano viejo y fuerte. Recto en pijama, pantalón corto y camiseta. El rocío de la mañana quemaba la lubina y los pies con el frío. María respiró hondo y salió corriendo de la terrible casa, donde ahora mismo, en el primer piso, se discutía con entusiasmo el plan de su secuestro. Gente que ayer parecía tan amable, tan bondadosa, casi como de la familia. No fue difícil salir del jardín. El día anterior, María notó una grieta en la cerca, allí, en la esquina, detrás de los frambuesas. Ella se rascó, por supuesto, pero luego se escapó. María corría por la calle, dormida, vacía, pasando las vallas altas y sordas. Ella no llamó a la puerta de la gente porque, primero, hasta que la escuche, hasta que la abra, si es que la abre, el tiempo pasará. Quizás ya la estén persiguiendo, María agarrará algo, mentirá a sus vecinos y listo. En segundo lugar, María ya no podía confiar en nadie. En este pueblo podrían vivir los cómplices de sus potenciales secuestradores, por lo que María, al llegar a la última casa de la calle, corrió directamente hacia el campo. La hierba alta que rodeaba su cintura, sin embargo, no la ocultaba a los ojos de los criminales. Y había delincuentes. María, al darse vuelta, notó a las personas que habían saltado detrás de ella en el campo. Estos eran Max y su supuesto padre Serga. Un hombre desconocido lo seguía. María ya estaba en el medio del campo. Los perseguidores acababan de llegar al límite. La niña tuvo un temporal. En el momento de estrés, el cuerpo moviliza todas sus fuerzas. María luchó por su vida y por eso corrió como si nunca antes hubiera corrido. Quizás ahora podría batir algún tipo de récord atlético. Y aquí está, el bosque de la salvación. María entró corriendo en su tienda, sin prestar atención a las ramas que trepaban por su rostro y le arrancaban el largo y suelto cabello. Y rascó las piedras afiladas, pero María no sintió el dolor. Su corazón latía como un sobresalto, todos los pensamientos eran solo sobre la salvación. El miedo animal se superpuso a todas sus criaturas. La persiguieron. María sintió a sus perseguidores. Se movían, perseguían, pisaban. María dio vueltas como una liebre acorralada, confundió las huellas, luego girará en una dirección, luego en otra. Las fuerzas la abandonaron. Le costaba respirar, le pesaban las piernas. Pero detenerse significa darse por vencido. Y María corría hacia adelante. La niña corría por la arboleda y, de repente, inesperadamente para ella, saltó al claro. Lo más sorprendente es que en este claro, en el bosque más común, había una casa. Pequeño, pero acogedor, claramente habitado. Alguien estuvo aquí. De la pipa con una pipa delgada salía humo. María, incluso antes de que pudiera pensar en su decisión, saltó hacia la puerta y la golpeó con las manos. «Ábrelo, ábrelo, por favor, ayúdame». La niña se sorprendió de lo débil que sonaba su voz. La puerta se abrió. Un gran hombre del cuento de hadas apareció en la puerta. Un hombre alto, de piel ancha, con barba y ojos azules puntiagudos. Junto a él había un perro enorme y peludo con lana negra brillante. Una vista que fue impresionante, por supuesto. Sin embargo, nunca fue el momento de dejarse impresionar por una chica fugitiva. La propia María probablemente parecía aún más interesante, desnuda, en pijama, con los pies cubiertos y los ojos muy abiertos y llenos de miedo. El extraño se movió y dejó entrar a la niña a la casa. Le dio este simple gesto a María. Corrió hacia la habitación y cayó al suelo, pero el hombre la sujetó con una mano. Con la otra mano cerró rápidamente la puerta. La casa estaba cálida y agradable y olía a hierbas secas. El perro negro se acercó a la invitada y empezó a olfatearla. «Heracles, el lugar», ordenó el hombre.
El perro obedientemente fue a su rincón, se acostó sobre la manta que allí le habían tendido y con curiosidad se detuvo ante el anfitrión y su invitado. Heracles, María sonrió. Este nombre le conviene. ¿Lo que le pasó? El hombre condujo suavemente a María hasta una silla profunda y la ayudó a sentarse. «Quieren secuestrarme», comenzó a explicar apresuradamente la niña. De nuevo tuvo suficiente fuerza y miedo. De repente se dio cuenta de que la seguridad de este lugar era cuestionable. Ella todavía estaba siendo perseguida y, por supuesto, estas personas peligrosas definitivamente decidirán revisar la casa. ¿Y entonces qué? ¿Secuestrar? María notó que todavía era bastante joven. La barba, por supuesto, añade edad visual, pero los ojos, estos ojos azules brillantes, claramente delatan a una persona joven. María contó sin rodeo su historia. A veces, por la emoción, las palabras en ruso se le escapaban de la cabeza y tenía que añadir gestos. Pero el interlocutor la entendió claramente. Y lo principal es que él le creyó. Él le creyó de inmediato. María lo vio desde su punto de vista. «Tienes que llamar a la policía», dijo decididamente el dueño de la casa. «El teléfono está en la estación. ¿Entiendes? No se establece ninguna conexión en este ensordecedor». En ese momento llamaron fuertemente a la puerta. María se agazapó en un sillón blando, tratando de pasar lo más desapercibida posible. Heracles, sordo y hostil, gritó y corrió hacia la puerta. «No la abras», susurró María. «Es para mí. Me llevarán». El hombre ordenó la voz de Heracles y el perro, obedientemente, lanzó un ladrido enojado. «¿Quién está ahí?», preguntó el dueño de la casa con brusquedad. «Buscamos una chica. Ella no está en su derecho». La voz de Max no se escuchó debido a la puerta. «Mi hermana tiene un ataque. Lleva consigo todo tipo de tonterías, peligrosas para ella y para los demás». No miraron. «Ella se escapó de casa», dijo Serga. Claramente estaba cansado de una carrera larga. «No puedo abrirlo». «Sacaste a mi perro de ti mismo». «Todavía está enojado y moviéndose», respondió el guardabosques. María suspiró. En un momento, de repente decidió que este hombre le había creído como investigadora, porque las palabras de una chica anormal parecían bastante ciertas. «Así que no la has visto». «No». «Si la veo, me detendré y le informaré al oficial». «No, pero al oficial no», dijo Serga. «Dejaré mi teléfono en el porche. Llámame ahora mismo». «No puedes dejar que nadie lo sepa, sino la volverán a encerrar en el hospital. Y allí solo está peor». «Dejo mi teléfono», asintió el hombre. Pronto se escuchó el sonido de los pies alejándose. Los secuestradores se adentraron más en el bosque en busca de María. La niña estaba sentada, ni viva ni muerta, en una silla y hasta tenía miedo de respirar. «Sí, te metiste en la situación», el hombre negó con la cabeza. «Sé qué hacer. Quédate aquí, siéntate tranquilamente, como un ratón. Si estos tipos empiezan a pelear, tírate al suelo. Mira, mira». El hombre movió el suelo delante de la silla. Había una puerta que conducía al sótano. La puerta era casi indistinguible del suelo. «Si no lo sabes, no adivinarás nada». María asintió obedientemente. «Iré a la estación. Necesito informar sobre el incidente». «No me dejes». «Tengo miedo», exclamó María. «¿Puedo ir contigo?». «No puedes venir conmigo», el hombre negó con la cabeza. «¿Y si estos tres están armados?». «No, es más seguro que te quedes aquí. No temas, Heracles estará contigo. Que no vengan más aquí. Volveré pronto. Todo estará bien». El hombre se fue llevando consigo un arma. Parece que se trataba de una especie de guardabosques o jaeger. Alguien que sigue el bosque y guarda él. María acarició al perro con su pelaje negro y se alegró de no haberla dejado sola en la cabaña. La presencia de un perro grande y amable la calmó un poco. A veces se oían crujidos en el exterior. María pensó que era el susurro del pastor ermitaño por la casa. Escucharon y olfatearon.
Quizás así fue, de hecho. O tal vez fue simplemente el viento con ramas y hierbas susurrando. ¿Quién sabe? María estaba sorprendida. Estaba pensando en dónde estaría ahora, sin escuchar esa conversación por casualidad en la mañana. Y estas personas ciertamente no hablarían de todo en la casa si supieran que María entiende ruso. Difícilmente se arriesgarían de esa manera. Qué bueno que no le haya admitido a Max que conocía su lengua materna. El tiempo ya pasó. El dueño ya no estaba. La ventana estaba completamente abierta y el aire estaba lleno de nidos de pájaros. Heracles se fue a su cama. Se acomodó allí más cómodamente, suspiró profundamente y se quedó dormido. María tampoco se dio cuenta de cómo se quedó dormida. Ella no esperaba esto en tal situación. Se despertó porque Heracles se quedó dormido felizmente y saltó hacia la puerta. Su dueño regresó. El hombre entró solo a la casa. Lo acompañaban varios policías vestidos de azul oscuro. María, con alivio, notó que estas personas estaban armadas. Significa que si pasa algo, la salvarán. En general, María fue llevada a la comisaría. La bañaron y le cambiaron de ropa, le brindaron asistencia médica y le curaron las heridas del jardín. Y entonces comenzó el interrogatorio, que duró varias horas. María estaba constantemente respondiendo todas las preguntas. A veces parecía que los investigadores no confiaban en ella y luego ella añadía detalles. Solo se le permitió regresar a casa por la noche. Tengo miedo de ir sola, admitió María. ¿Y si ellos? ¿Y si me espían allí? Estás bajo seguridad, explicó el investigador. Nuestra gente te está mirando, no te preocupes. Y ya nos hemos llevado a tus secuestradores. ¿Cómo los tomamos? ¿Tan rápido? Rápidamente. Los hemos estado observando durante mucho tiempo. Y aquí está tu historia, como la cereza del pastel. Las pruebas demostraron que su sangre realmente es una sustancia que creemos que se mezcló con la comida de la cena. Así es. Irina nos lo contó. Bueno, además de tu testimonio, además de muchas otras pruebas. La trampa ha sido cerrada. Existía tal esquema, pero se lo explicaremos más adelante. Ahora necesitas descansar, están en tu cara. Pasaron 2 semanas desde aquella mañana memorable. Al principio María tenía miedo de salir, pero los psicólogos trabajaron con ella y el miedo fue desapareciendo poco a poco. Además, ahora sabía todo sobre esta historia. Serga, Max, Irina, todos formaban parte de la pandilla que se dedicaba a llevar chicas hermosas a los países árabes. Allí se apreciaban especialmente a las rubias de pelo largo como María. La niña estaba buscando a Max. Era encantador y sociable, rápidamente encontró un acercamiento a cualquier chica, se enamoró de ella y luego se la presentó a sus padres. Pues bien, allí las chicas fueron seducidas por una droga que bloqueaba su voluntad y su conciencia, y las transportaba tranquilamente a donde necesitaban. Muchas personas participaron en el plan, de lo contrario, tales operaciones no serían posibles. Los delincuentes llevan mucho tiempo presos, vigilados. La historia de María se convirtió en la última gota. Y ahora todas estas personas estuvieron tras las rejas durante mucho tiempo. María podía sentirse segura. Sin embargo, tuvo que asistir a las reuniones del tribunal. Allí volvió a ver a Max y a sus supuestos padres esposados y tras las rejas. Pero de todos modos, estas personas le inspiraron un horror casi animal. Así se llamaba el hombre barbudo de la casa del bosque. Era guardabosques, María no se equivocó. Solo en las reuniones el hombre se veía completamente diferente, no como en el bosque. Andrei se afeitó la barba y se puso una camisa y unos vaqueros. Resultó ser un hombre joven y apuesto con ojos azules brillantes y tristes. Hablaron más tarde después de la reunión. Para María era importante decirle a este hombre lo agradecida que le estaba. Andrei se arriesgó a dejar entrar al fugitivo. Ya sabía que se trataba de un asunto peligroso, pero no se mantuvo al margen. Sí, Andrei la salvó. Y qué alegría que él quedara atrapado en su camino. Andrei invitó a María a cenar después de otra reunión. La niña estuvo de acuerdo con mucho gusto.
Quería contarle muchas cosas a su Salvador. Sus elogios claramente lo avergonzaron. De alguna manera imperceptible, Andrei tradujo la conversación a temas neutrales y muy interesantes, de los que simplemente no hablaron durante ese tiempo. Resultó que María y Andrei se parecen en muchos aspectos. En el primer encuentro, la niña no lo reconoció. Parecía ser un Salvador duro y poco profesional frente a ella. Ahora resultó que Andrei es un conversador interesante y una persona muy agradable. María sugirió quedar e ir juntos a ver una nueva película interesante. Andrei aceptó de inmediato y fue casi una cita real. María no se reconoció a sí misma. Después de lo que le pasó, en teoría no debería haber confiado en los hombres en absoluto. Pero Andrei es un asunto completamente diferente. Él la salvó. Era tan bueno para ellos estar juntos, incluso simplemente estar juntos en silencio. Empezaron a encontrarse. A veces, porque Andrei trabajaba en el bosque y pasaba mucho tiempo en el bosque. Nunca te cansas de Moscú todos los días. María no podía salir del hospital con tanta frecuencia. Pero qué encuentro tan esperado y alegre tuvieron. María ahora sabía mucho sobre Andrei. Su historia fue triste. Andrei era su colega. Fue muy inesperado y agradable saberlo. También trabajó como cirujano, pero no se especializó en el corazón, sino en el cerebro. Estos especialistas valen mucho oro. Y, sin embargo, Andrei prefería vivir en el bosque, lejos de la gente. Andrei tenía familia, esposa e hija. No podía pasar mucho tiempo con ellos porque estaba trabajando constantemente. Y es por eso que sus familiares fueron juntos a la casa de campo, sin el cabeza de familia. Vika, mi esposa, me sugirió quedarme en la ciudad, esperándome del trabajo, para dar un paseo juntos, pero decidí que, debido a mi apretada agenda, el niño no debería quedarse en la ciudad en verano. Cuando tenemos una casa de campo con piscina, también hay un bosque cerca. Y Vika fue allí por la mañana, a la casa de campo. Nuestro bebé me abrazó y me pidió que viniera con él lo antes posible porque me extraña. Luego una historia banal. Un taxista rebelde se dirigió a una reunión. Hubo un accidente. La hija de Andrei murió en el acto y la esposa de Victoria fue trasladada al hospital. E inmediatamente fueron a la mesa de operaciones a ver a Andrei. No supo hasta el último momento a quién iba a operar. Dijeron que la víctima era una joven con DTP y listo. Entonces nadie lo sabía, no entendía lo que estaba pasando. De lo contrario, habrían llamado a otro cirujano. Su esposa quedó frente a Andrei con heridas casi incompatibles con su vida. Estaba claro desde el primer vistazo. Andrei, habiendo perdido la cabeza y eliminado sus emociones, se puso a trabajar. Hizo todo lo que pudo, pero aún así no salvó a Vika. Su corazón dejó de latir allí mismo, en la mesa de operaciones. Por supuesto, después de todo lo sucedido, Andrei ya no podía operar. Le temblaban las manos en el quirófano y le brotaba sudor de la frente. Para no lastimar al paciente, el talentoso médico abandonó el consultorio. En casa todo le recordaba a su familia. Juguetes para niños, fotografías, cosas, pelucas. Entre cuatro paredes, Andrei era insoportable. Se mudó a la casa de campo, pero eso tampoco ayudó. Y también personas. Estas miradas comprensivas, preguntas. Andrei quería mudarse a algún lugar de una isla deshabitada. Uno de sus amigos sugirió a Andrei que se estableciera en el bosque de Yeger. Solo había un lugar vacío, no había gente que quisiera ir al barrio pobre. Andrei solo quería esto, la soledad, el silencio. Y de hecho, estos lugares me curaron. Me gustaba el bosque, amaba esta vida. Y los sueños difíciles aquí casi no se hacen realidad. María comprendió lo herido que estaba Andrei. Y ella quería ayudarlo, apoyarlo. Se acercaron mucho. La niña sintió que Andrei se relajaba en su presencia. La alegría apareció en sus ojos tristes. Ella misma no siempre quería separarse de él. Y esperó el nuevo encuentro como una gran fiesta. Pero el programa en el que participó María estaba llegando a su fin. Tenía que volver pronto a casa, al océano.
Ni siquiera quería pensar en separarse de Andrei. Una palabra suya, incluso una insinuación, y María se habría quedado con él. Pero él disminuyó un poco el paso, aunque lo atrajo hacia ella. María entendió esto claramente. Andrei acudió inesperadamente a ella esa noche. María pensó que no podría salir hasta dentro de unos días más, pero el hombre encontró la manera de verla. Sabía que María se marcharía en 3 días. Tenían prevista una cita de despedida, pero Andrei llegó antes. El hombre estaba muy preocupado. Caminó de un pie a otro hasta la puerta de su habitación en el dormitorio, hasta que la chica lo empujó hacia adentro casi sin fuerzas. «No te vayas volando», dijo Andrei mirándome directamente a los ojos. «Por favor, quédate. No puedo hacerlo sin ti». «Lo siento, no quería decir eso. Estaba aguantando para no cargarte con una carga innecesaria. Pero no puedo. Por favor, quédate. O volaré contigo, si no te importa». María miró a Andrei con una sonrisa. Ella pensó que él ya no se atrevería a hacerlo. Incluso hubo pensamientos de que Andrei realmente no necesitaba esa relación con ella. Pero resulta ser un tonto, simplemente asustado, no quería presionar. Fue agradable saber eso. Finalmente lo dijiste. María se acercó a Andrei y le abrazó el cuello. Ella pensó que no lo lograría. Entonces tú, confundido, le sonreíste a Andrei. Entonces tú. Sí, Andrei. Yo tampoco quiero separarme de ti y me quedaré si tú quieres. Andrei suspiró aliviado y abrazó a María, estrechándola contra sí como si fuera el tesoro más preciado. Sabes, incluso tengo una idea de lo que haremos mientras estés aquí conmigo. Hay una razón por la que no tienes que irte todavía. ¿Una razón? ¿Otra razón además de ti? Sí. Encontraremos a tus padres juntos. Quería saber tu historia. Entonces lo haremos. ¿Qué dices? Sí, la razón es muy clara, coincidió María. Andrei comprendió lo importante que es para ella encontrar información sobre sus raíces. Y él la ayudará con esto. Parece que estamos planeando una aventura apasionante. Eres solo un imán para las aventuras. Andrei sonrió con ternura a su amada. María no pudo evitar reírse. Sí, no se puede decir con mayor precisión. Ella es realmente un imán para la aventura.